Hola y sean todos bienvenidos a mi opinión sobre cine. Mi nombre es José Ángel Durán y en esta oportunidad con el videoanálisis a la película Navidad en 8 bits en este especial de Navidad. Es muy sabido que Hollywood utiliza siempre los mismos clichés en sus películas. Claro, le inyecta un toque de originalidad a la presentación para que a nosotros nos dé, al momento de verla, un toque de frescura en estas historias. Lo cual en realidad yo no me quejo, me parece muy bien y aceptable. Pero en las películas navideñas he podido identificar tres diferentes clichés. El primero, el que es muy popular, creo que a la mayoría de las personas le gusta, es el de ayudar a Santa a salvar la Navidad. El segundo es hablar del caos de las fiestas decembrinas, sobre todo con el consumismo y todo esto, pero que al final todo se reduzca a un mensaje de hermandad y de valores familiares. El tercero es el que simplemente utilizar las fiestas de fondo para hablar de otro tipo de historias. Esto es muy utilizado sobre todo en comedias románticas. Pero esta película, que en realidad es una joya escondida del streaming, o sea, no se estrenó en los grandes cines ni nada de esto, si no me equivoco también es basado en un libro, por eso creo que está muy bien escrito, evoca el segundo cliché del caos, el consumismo y dar un bonito mensaje al final. Y para mí en lo personal tiene dos cosas que me parecen bastante originales que llamaron poderosamente la atención, el cual hizo que yo la viera de inmediato. Primero, que invocaba la época de los 80 y entonces podíamos ver muchas referencias de la época, como por ejemplo lo locos que estaban los estadounidenses por las muñequitas estas, que hoy no recuerdo el nombre, voy a poner el nombre aquí abajo, que fueron muy famosas y el caos fue brutal en los 80 por este tipo de muñecas. Tenían certificado y todo, porque imagínense, hasta la piratería era enorme, estoy hablando de los 80, y que fue tan pero tan famosa que fueron la inspiración para crear a Chucky. ¿De dónde viene Chucky? Viene de esta muñeca y de esta historia. Pero sobre todo lo que más me llamó poderosamente la atención es que evoca la fiebre que existía en los 80 por la consola de videojuego, la Nintendo de 8 bits. Yo sí tuve Nintendo, pero recuerdo que mi fiebre era sobre todo después, entrando a los 90, con la Super Nintendo. Pero sin embargo, sí reconozco que la Nintendo también tenía sus seguidores aferros. Y es que era un juguete, para mí era un juguete demasiado versátil, porque gracias a los cassettes o los cartuchos te podía dar diferentes tipos de juegos. Y eran bastante llamativos, pues bastante bonitos para la época. Ver esas gráficas en la televisión, que hiciera caso a través de los controles, era algo totalmente novedoso. Y cual dije, bueno, tengo que ver esta película. Y no me defraudó para nada. Habla de cómo un grupo de niños tienen que transitar, por decirlo así, todos los obstáculos para ellos tener su propia consola de videojuegos. Y todo lo hacen desde una visión bastante inocente y demasiado llamativa, alusiva a la época de los 80. Para que se den cuenta, por ejemplo, una de las cosas que pareciera que no tuviera sentido, que solamente es un chiste, es el bullying, o como se le dice hoy en día, el bullying, el abusivo de la clase, que es interpretado por un adulto haciendo de niño. Pero el actor es demasiado grande, o sea, obviamente se ve que es un adulto.
Pero no, o sea, imagínense la visión que ustedes tenían cuando eran niños, en que el abusivo era el ser más poderoso, más grande, más fornido, más temido de su salón de clase. Uno lo veía así como alguien extremadamente grande. O sea, en realidad él no era tan grande, solamente era como sus compañeros lo veían, como prácticamente un adulto. Esos detalles a mí me gustan bastante. Pero creo que lo más importante, y es que a pesar de que la Nintendo era la gran protagonista de la historia como que no se centra tanto en videojuegos, sino las peripecias para conseguir la consola como tal. Por lo cual, no sé decir si esto es un punto negativo, para mí sí fue un punto negativo. Yo quería ver cuestiones más alusivas a la consola de Nintendo de 8 bits en aquella época. ¿A qué me refiero? Ustedes saben cómo es Nintendo en cuanto a la protección a su derecho intelectual, y se me hace bastante raro que dejaran que esta película utilizara su nombre, su consola, para hacerla, y que aún así, dejándolos hacerlo, no aprovecharan a hacer más publicidad. Obviamente no podemos utilizar publicidad de ahora, sino de la época, porque esta película está ambientada en los 80. Así que yo esperaba, por ejemplo, joyas que eran verdaderas joyas en esa época, por ejemplo Super Mario Bros, sobre todo el 3 que fue tan famoso, un Leyenda de Zelda. Podría hablar de otros títulos, sin embargo habla de títulos que eran bastante, no es que no fueran famosos, sino que eran bastante inferiores. Pues por ejemplo Paperboy, yo siempre escuché de Paperboy, yo jamás jugué ese juego. Por ejemplo, también Rampage, que por cierto, La Roca hace unos años hizo una versión cinematográfica de este título, pero nunca fue un título como muy famoso. Y no sé si es porque la producción no quería gastar tanto en publicidad en intento que opacara la historia, o que el libro, como le estoy diciendo, esto sale de un libro, el libro fuera así. No estoy seguro en esa parte, y yo me preguntaba por qué la historia era de esta manera. Y es que al final trae un mensaje bastante bonito que no tiene tanto que ver con los videojuegos, sino, como dije, que este tipo de historia apela mucho a lo que son las costumbres y el amor familiar, que debería ser lo más importante para esta fecha, no tanto los regalos. Y fue una muy bonita sorpresa porque no me esperaba ese final y fue bastante satisfactorio. Así que la verdad yo recomiendo este título enormemente para verlo en familia, sobre todo para verlo con niños pequeños que lo que están pendientes de los regalos y todo eso. Esta película evoca muy bien eso, dejándolos al final ese mensaje que lo más importante es la familia. Así que es una película muy especial, muy desconocida, es como una joya escondida, y le recomiendo bastante para estas fiestas. En conclusión, esta es una película que quizás para muchos es muy clichesca y que trata desesperadamente de recurrir a la nostalgia para contar su historia, pero lo hace de una manera tan inocente y tan divertida, por qué no decirlo, para llegar a una conclusión bastante bonita que evoca muy bien lo que es o que debería ser estas fiestas navideñas, y que la recomiendo encarecidamente para toda la familia. Y para finalizar les pediré que le den like al video, se suscriban al canal y activen la campanita para que así YouTube recomiende más de estos contenidos. Y sin más, les deseo a todos una feliz Navidad.